tema de lesión renal aguda y enfermedades tropicales, a cargo de una servidora, la doctora Nicauris Perro, R2 de Nefrología, Hospital Docente Virginia Gautier. A modo de introducción, como todos bien sabemos, las enfermedades tropicales son enfermedades infecciosas que son especialmente prevalentes en regiones tropicales y subtropicales. Estos territorios se caracterizan por climas cálidos y húmedos y son en su mayor parte regiones subdesarrolladas a nivel social, económico y sanitario. La malaria, el cólera, el dengue, la leptospirosis, la fiebre amarilla, la enfermedad de Chagas, entre otras, son las enfermedades tropicales de mayor prevalencia en los países de tercer mundo. Pero en la mañana de hoy nos enfocaremos en 3 enfermedades que causan daño a nivel renal, que son la malaria, el dengue y la leptospirosis. Dando un breve enfoque de estas 3 entidades, vemos que la malaria se puede definir como una enfermedad febril causada por parásitos protozoarios. La especie es el Plasmodium vivax o Plasmodium malariae. La transmisión es por el vector o Anopheles. El periodo de incubación va de 6 a 12 días. Las fases o formas clínicas es aguda o severa. Dentro de sus manifestaciones clínicas vemos que esta se manifiesta con fiebre, cefalea, mialgias, náuseas y vómitos, dolor abdominal, escalofrío, entre otras. El dengue lo podemos definir como una enfermedad febril de etiología viral. La especie es Flavavirus, DEN 1, DEN 2, DEN 3 o DEN 4. La transmisión es por el vector o mosquito Aedes aegypti. El periodo de incubación va de 4 a 10 días. Las fases o formas clínicas van primero una fase febril, luego una fase crítica, luego la fase de recuperación y luego dengue grave. Dentro de las manifestaciones clínicas están la fiebre, la cefalea, las mialgias, náuseas, vómito, dolor abdominal, dolor retroorbitario, entre otras. La leptospirosis la podemos definir como una enfermedad febril de etiología bacteriana. La especie, la Leptospira interrogans. La transmisión es puede ser directa o indirecta. El reservorio son los animales, ratas o ratones. El periodo de incubación es de 2 a 30 días. Las fases o formas clínicas es una fase septicémica, inmune o síndrome de Weil. Dentro de las manifestaciones clínicas están fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómito, diarrea, ictericia, entre otras. Ya entrando en lo que es en tema, vamos a definir la malaria. La malaria o paludismo es una enfermedad causada por protozoos o parásitos del género Plasmodium, que se considera un gran problema de salud pública mundial por sus elevadas tasas de mortalidad. Las manifestaciones clínicas de esta infección van desde un síndrome febril agudo hasta un cuadro de malaria complicada que afecta órganos específicos, pudiendo progresar a una falla multisistémica que comprometa lo que es la vida del paciente. Ya en el siglo XXI, la malaria sigue siendo una de las enfermedades más relevantes en las zonas tropicales, con un estimado de 207 millones de casos en el 2012 y de 627,000 muertos, la mayoría de las cuales ocurrieron en niños. Sus efectos clínicos son motivo de preocupación, pues evolucionan desde un síndrome febril agudo hasta un cuadro de malaria complicada que compromete varios órganos y sistemas, amenazando así lo que es la vida del paciente. Ya en cuanto a lo que es su fisiopatología, vemos que la infección por Plasmodium en el humano comienza tras la inoculación por hembras de mosquito del género Anopheles de esporozoitos, que son una forma móvil del parásito, los cuales llegan por circulación sanguínea hasta el hígado, donde invaden hepatocitos y se reproducen asexualmente. Después de un proceso de maduración, liberan lo que es al torrente sanguíneo los merozoitos, que invaden y rompen eritrocitos, proceso que activa la respuesta inmune y causa así lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En la malaria se produce la destrucción de los eritrocitos
con liberación de sustancias del parásito y de los hematíes a la circulación sanguínea. En los casos graves por Plasmodium falciparum, las alteraciones producidas se deben principalmente a los fenómenos de citoadherencia y secuestro de los hematíes parasitados. La membrana de estos, al estar parasitados por formas maduras de Plasmodium, se vuelven rígidas y se forman unas protuberancias o canons que facilitan lo que es su adherencia al endotelio vascular o citoadherencia, principalmente a nivel de capilares, de órganos vitales, sobre todo cerebrales, y estos desaparecen de la sangre periférica a la que ya no vuelven. A esto se llama secuestro. Estos fenómenos de citoadherencia y secuestro no se producen en las infecciones por otras 3 especies de Plasmodium, y en ellas puede verse en la sangre periférica parásitos en todas sus formas de desarrollo. La adherencia produce el lentecimiento del flujo sanguíneo en los capilares con hipoxia, aumento local de lo que son las citocinas, una glucólisis anaeróbica y conlleva lo que es la acidosis láctica. Ya en cuanto a la fisiopatología, eventos del ciclo eritrocítico, vemos que la membrana del glóbulo rojo parasitado, o GRP, sufre modificaciones como la formación de canus o protuberancias, debido a la expresión de proteínas como la PFMP1, la HRP1 y la HRP2. Esto permite lo que es la unión del GRP o glóbulo rojo parasitado con receptores endoteliales o fenómeno de secuestro, fijación con eritrocitos no parasitados y disminución de lo que es la deformidad eritrocitaria, causando entonces lo que es una obstrucción vascular e hipoxia en distintos órganos. Aquí en esta imagen les ilustro cómo se ven los canons, que son las protuberancias que se ven aquí en la imagen. En general, los fenómenos de citoadherencia se clasifican en 3 grandes clases en función de las células implicadas, como son secuestro, formación de rosetas y aglutinación. Aquí en las proteínas parasitarias asociadas a la formación de canos, vemos que la exportación y anclaje de proteínas parasitarias en la membrana del glóbulo rojo parasitado induce a lo que es la formación de protuberancias llamada canos. Estas estructuras participan en la patogenia de la infección por concentrar la proteína 1 de la membrana del eritrocito, Plasmodium falciparum, que participa en la variación antigénica y en el secuestro de los glóbulos rojos parasitados. El secuestro es la unión de glóbulos rojos parasitados al endotelio capilar de órganos profundos y tiene lugar durante el desarrollo de trofozoitos y esquizontes, mientras las formas inmaduras del parásito o anillos están libres en la circulación periférica. En los estudios de patología se ha demostrado la asociación entre la obstrucción vascular por glóbulos rojos parasitados adheridos al endotelio y la malaria cerebral. En esta imagen podemos ver cómo se ve el glóbulo rojo con canos y cómo se ve un glóbulo rojo sin canos. En cuanto a lo que es la respuesta inmune, la activación del linfocito TH1 durante el episodio agudo produce lo que es la liberación de citocinas proinflamatorias, entre las cuales el factor de necrosis tumoral alfa parece ser la más implicada en la inmunopatología de la malaria, ya que esta exacerba la sintomatología al producir fiebre, hipoglucemia, hipotensión e induce a lo que es la coagulopatía, supresión de la médula ósea, hipergammaglobulinemia y la producción de catecolaminas, que aumentan el estrés oxidativo y promueven otros mediadores que mantienen la cascada de inflamación. Estos fenómenos potencian el proceso patológico iniciado por la invasión del eritrocito. Otros mediadores implicados son las interleucinas 1 y 6, asociadas a esta enfermedad grave, el factor de necrosis tumoral alfa y las citocinas, que de este se derivan también, se relacionan con la activación del endotelio, expresión de receptores para secuestro del parásito ICAN1, BCAN1 y CD36 y también la trombospondina, y alteración del metabolismo de la glucosa y el oxígeno,
De este modo, la hipoxia en malaria tiene dos etiologías, que es la obstrucción mecánica, debido a esta al secuestro de eritrocitos, y la disfunción metabólica celular, que esta es secundaria a citocina. La forma más común de lesión renal en malaria se debe a necrosis tubular aguda, cuya patogénesis puede explicarse por eventos en el riñón y fuera de él, y que desencadena azoemia prerenal, necrosis tubular aguda y finalmente la lesión renal aguda, que en un porcentaje pequeño de los pacientes puede llevar a una falla renal crónica con compromiso permanente de lo que es la función renal. El daño renal en la malaria se produce en forma aguda o crónica. El primero es la lesión renal aguda, que se asocia con lo que es una acidosis metabólica y es más frecuente en las infecciones producidas por Plasmodium falciparum, mientras que el segundo produce lo que es un síndrome nefrótico y se ha informado frecuentemente en infecciones con Plasmodium malariae. La nefritis tubulointersticial aguda se produce por un desorden microcirculatorio que es caracterizado por la vasodilatación periférica, hemólisis, rhabdomiólisis y también lo que es la coagulación intravascular diseminada. En lo que es acidosis metabólica, aunque la misma lesión renal aguda puede causar acidosis metabólica, en la malaria este trastorno es multifactorial y es causado por lo que es la combinación de alteraciones como la isquemia, la hipovolemia, la glucólisis anaerobia, la anemia, la obstrucción vascular, hipoxia y probablemente pueda deberse a la menor depuración hepática del lactato debido a hepatitis malárica. Se ha señalado que los cambios de volumen intravascular probablemente no explican la acidosis láctica en los pacientes con malaria grave y que la alteración de la función renal puede ser el principal mecanismo de acidosis, ya que hay lo que es una disminución en la capacidad del riñón para regular el balance de líquidos y electrolitos y para mantener constante la excreción de protones y la regeneración de bicarbonato hacia el plasma. Otras explicaciones de la acidosis en malaria son el aumento del óxido nítrico en las glándulas suprarrenales, que esta es debido a lo que es la activación excesiva del sistema inmune del hospedero, cuyos efectos son inducir lo que es la hiponatremia, aumento del sodio en la orina y la acidosis metabólica. En el riñón, el aumento del óxido nítrico puede interferir con lo que es la función de diferentes proteínas transportadoras, como los canales epiteliales de sodio y el cotransportador sodio-hidrógeno. Ambos participan en lo que es la regulación del estado ácido-base, estimulando así la reabsorción de sodio, excreción de protones y la reabsorción de bicarbonato para así prevenir la acidosis. En el síndrome nefrótico, está comprometida lo que es la función de la barrera de filtración glomerular. Sin embargo, la patogénesis no es bien clara y se sabe poco sobre los mecanismos responsables de este daño, que al parecer está mediado por la respuesta inmune con predominio de células TH2. Los cambios patológicos observados por microscopía de luz son compatibles con glomerulonefritis membranosa o glomerulonefritis membranoproliferativa. Biopsias tomadas de pacientes con infección por Plasmodium malariae y analizadas con inmunofluorescencia han mostrado depósitos granulares de lo que son IgG, IgM y fracción del segmento del complemento. Se propone que tanto en la malaria como en otras enfermedades parasitarias, el depósito de complejos inmunes en la membrana glomerular pueda causar lo que es una enfermedad leve y autolimitada, como reflejo de un desorden simultáneo de la inmunidad, la cual puede progresar hasta un rango nefrótico. La nefritis tubulointersticial aguda, causada por el influjo masivo de linfocitos TH1 hacia el tejido renal y la glomerulonefritis atribuida a reacciones mediadas por complejos inmunes y proteínas del complemento, son formas poco reportadas en la malaria y su patogénesis es poco conocida. Otra forma poco frecuente de lesión renal aguda en malaria se asocia al síndrome de fiebre de aguas negras o fiebre biliosa hemoglobinúrica,
que es caracterizada por hemólisis intravascular masiva, hemoglobinuria, orina oscura y daño renal. En este caso, la toxicidad directa de la hemoglobina es la causa de la afectación renal, informada con mayor frecuencia en personas con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o expuestas repetidamente a la quinina o a sustancias antioxidantes. La patogénesis de la lesión renal en los casos de malaria complicada está relacionada con diferentes cambios hemodinámicos que son más frecuentes y graves en la infección por Plasmodium falciparum, pero que están presentes también en infecciones por Plasmodium vivax. También se pueden ver eventos extrarrenales que pueden tener un efecto secundario sobre el riñón, como son los eventos hematológicos, que aquí se pueden ver hipovolemia, hipoxemia, hiperparasitemia, hemólisis, esquizontemia y coagulación intravascular diseminada. Otros eventos que se pueden ver a nivel hepático es que hay hiperbilirrubinemia, que aquí la bilirrubina total es mayor a 3 miligramos sobre decilitro. También puede haber rhabdomiólisis y mioglobulinemia, que estas son debidas a lesión del músculo esquelético, causando lo que es una toxicidad en el epitelio renal. Y otras alteraciones sistémicas como son vasodilatación, hipoperfusión, liberación de catecolaminas y deshidratación. En cuanto a los eventos locales, principalmente la activación endotelial o expresión de receptores y producción de citocinas, la citoadherencia o el secuestro de GRP o glóbulos rojos parasitados, respuesta inflamatoria, la obstrucción vascular y la vasoconstricción, estos eventos convergen y causan también desorden en la microcirculación renal, produciendo lo que es una hipoperfusión, una hipoxia tisular y una acumulación de metabolitos como radicales libres de oxígeno que causan lo que es un daño tisular y necrosis, que finalmente se manifiestan como lo que es una falla renal aguda. En lo que es el cuadro clínico agudo, no complicado de malaria, esta se presenta generalmente con escalofrío, fiebre intermitente, sudoración y signos como hepatomegalia, esplenomegalia y palidez. También puede presentarse cefalea, anorexia, astenia, vómitos, diarrea, ictericia y lumbalgia, entre otros. Las complicaciones clínicas pueden ser de origen neurológico, hepático, hematológico, respiratorio o renal. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de malaria complicada se hace generalmente aplicando los criterios definidos por la Organización Mundial de la Salud, que incluyen la lesión renal aguda en pacientes con malaria por Plasmodium falciparum, definida esta por lo que es un aumento de la creatinina sérica por encima de 3 miligramos sobre decilitro, con eliminación urinaria menor de 400 mililitros en 24 horas en un adulto y un boom mayor de 60 miligramos sobre decilitro, Esta entidad, sin embargo, puede ser causada por el Plasmodium falciparum. En cuanto a la forma de presentación más común de la lesión renal aguda de origen isquémico asociada a malaria es la oligúrica, con menos de 400 mililitros por día. La frecuencia de pacientes oligúricos varía entre 63 y 87% de los casos. La evolución de la lesión renal aguda luego de la aparición de la fiebre varía entre 5 y 7 días, con un promedio de 10 más o menos 4 días. Las características clínicas más comunes en los pacientes con lesión renal aguda son fiebre de grado variable, anemia, ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia y tendencia al sangrado y cefalea. La lesión renal aguda en el paciente con malaria puede acompañarse también de lo que son cambios en la coloración en la orina. El citoquímico de orina es útil para establecer cambios que se presentan con el daño renal. Algunos de ellos pueden utilizarse como indicadores tempranos de daño, pues se ha encontrado asociación entre la hemoglobinuria, mioglobinuria y hematuria, con lo que es una disfunción renal. En cuanto a los desbalances hidroelectrolíticos producidos por malaria, tenemos la hiponatremia.
Bueno, la hiponatremia, sus causas incluyen lo que son una hiponatremia dilucional, que esta puede ser por oliguria y el reemplazo inadecuado de líquidos, y también por lo que es un incremento en la secreción de hormona antidiurética. También está la hipernatremia, que esta solamente se ha reportado en pacientes con malaria cerebral. Se asocia a una hipovolemia severa por inadecuado reemplazo de líquidos y también deshidratación. También está la hipocalemia, que esta se ha encontrado en malaria no complicada debido a lo que es una disminución en la ingesta de este electrolito o por lo que es la alcalosis respiratoria a causa de lo que es una hiperventilación secundaria a la hiperpirexia, que esta puede ser una manifestación de la nefritis intersticial. La hipercalemia, que se relaciona con hemólisis intravascular, que requiere tratamiento urgente por las complicaciones cardiovasculares que produce. También la hipocalcemia, que esta se presenta en infección severa, es independiente de la falla renal aguda y se relaciona con lo que es una hipoalbuminemia con falla hepática asociada. Y la hiposfosfatemia, que está observada en pacientes en infección severa a causa de lo que es una acumulación intracelular del fosfato por lo que es la alcalosis respiratoria. En el pronóstico, bueno, diferentes factores indican mal pronóstico, mortalidad y necesidad de diálisis en el paciente con lesión renal aguda asociada a malaria, como son disfunción cerebral, hiperbilirrubinemia, acidosis, coagulación intravascular diseminada, hemoglobinuria, bajos niveles de hemoglobina, duración prolongada de la enfermedad, oliguria o anuria, demora en la remisión a nivel hospitalario mayor y retardo en la instauración del tratamiento. Estos factores indican lo que son mal pronóstico. Ya en cuanto al tratamiento, bueno, se dice que la terapia inicial busca estabilizar el paciente, tratar la deshidratación y la hipotensión con líquidos isotónicos y la eliminación de la parasitemia. En Colombia, la elección para la malaria complicada es el artesunato por vía intravenosa. La dosis recomendada por la OMS es 2.4 miligramos por kilogramo, diluido en dextrosa al 5% intravenoso o intramuscular con la misma dosis a las 12 y 24 horas y seguir con una dosis diaria hasta que se pueda pasar a vía oral. Cuando se continúa con un esquema completo de terapia combinada con derivados de artemisina. La quinina es la segunda línea, debe suministrarse por vía intravenosa a una dosis inicial de quinina clorhidrato, que es 20 miligramos por kilogramo de peso, diluida en 300 o 500 mililitros de dextrosa al 5%, luego continuar con 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas en igual perfusión, pasar a quinina sulfato vía oral 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas, una vez se supera la urgencia hasta completar 7 días, debe tenerse la precaución de disminuir la dosis a la tercera parte si el paciente persiste con lesión renal después de 48 horas de iniciado el tratamiento o presenta falla hepática al momento de iniciar la terapia con una dosis de mantenimiento de 3.3 a 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. Y si a pesar del tratamiento adecuado el paciente persiste oligúrico y acidótico, el boom continúa incrementando y presenta cambios electrocardiográficos compatibles con hipercalemia, pues ya ahí se debe considerar lo que es la terapia de reemplazo renal. Ya entrando en lo que es la leptospirosis y la lesión renal aguda, vemos que la leptospirosis es la zoonosis más importante del mundo. Los pacientes son típicamente jóvenes, varios factores están involucrados en lo que es la lesión renal aguda. En la leptospirosis, incluida la acción nefrotóxica directa de la leptospira, como la hiperbilirrubinemia, rhabdomiólisis e hipovolemia. Los hallazgos histológicos son la nefritis intersticial aguda y necrosis tubular aguda. La lesión renal aguda inducida por leptospirosis suele ser no oligúrica e hipopotasémica, que se puede detectar en el 41-45% de los pacientes con leptospirosis asociada a lesión renal aguda. La rata es el principal reservorio de la leptospira, principalmente en áreas urbanas. La transmisión al hombre se produce a través del contacto directo con sangre, tejidos, órganos u orina de animales infectados o por contacto indirecto cuando la mucosa o piel lesionadas
o piel lesionada está expuesta a lo que es agua contaminada. El periodo medio de incubación es de 15 días. Las manifestaciones clínicas de la leptospirosis se pueden agrupar de la siguiente manera: enfermedad febril anictérica autolimitada, que se ve en un 85-90% de los casos; síndrome de Weil, que está caracterizado por ictericia, lesión del riñón, hemorragia y miocarditis con arritmias, que esta se ve de un 5 a un 10% de los casos; meningitis y meningoencefalitis; y por último, hemorragia pulmonar con lo que es fracaso respiratorio. Ya aquí mostrándole la afectación de la leptospirosis a nivel del hígado, vemos que se produce ictericia, invasión de sinusoides, necrosis hepatocelular focal; en el ojo produce uveitis, en el músculo produce miositis, en la meninge produce una reacción inflamatoria durante la segunda semana que conlleva luego una meningitis linfocitaria; en el pulmón produce lo que es una neumonitis o hemorragia; en el riñón produce nefritis tubulointersticial, que luego más adelante conlleva lo que es una insuficiencia renal; en el endotelio produce lo que son hemorragias, daño vascular y vasculitis. El curso clínico de la leptospirosis se puede dividir en dos fases. La fase inicial dura de 3 a 7 días y los síntomas son fiebre alta, escalofrío, dolor de cabeza, seguido de anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, malestar y mialgia, más pronunciado en la región de la pantorrilla de la pierna. La fiebre varía de 38 a 39 grados Celsius y desaparece de 4 a 7 días desde el inicio de los síntomas. En esta fase ya la leptospirosis puede aislarse en la sangre. Los síntomas se reanudan después de 1 a 3 días, iniciando la fase inmunológica de la enfermedad, que dura de 4 a 30 días. En la segunda fase ya pueden ocurrir los síntomas graves, como son meningitis y uveitis. Los anticuerpos IgM se encuentran comúnmente en esta fase y la gravedad de la leptospirosis está asociada con la intensidad de la respuesta inmune humoral. Ya el diagnóstico se establece en función de los hallazgos clínicos y datos epidemiológicos confirmados estos por pruebas de laboratorio. El diagnóstico clínico puede ser difícil y puede ocurrir confusión con las siguientes condiciones: dengue, fiebre hemorrágica por hantavirus, meningitis bacteriana, malaria y hepatitis viral. La presencia de hipopotasemia puede indicar lo que es el diagnóstico. El método de laboratorio más utilizado para el diagnóstico de la leptospirosis es la prueba de aglutinación microscópica, o MAT, realizado a partir de 2 muestras de sangre recogidas en un intervalo de 2 semanas. Los resultados se consideran positivos, pues cuando los títulos de anticuerpos son 4 veces mayor que lo del valor de referencia. En la epidemiología vemos que en los países desarrollados la leptospirosis es una enfermedad poco común. Sin embargo, en los países tropicales, donde la enfermedad es endémica, la leptospirosis es una causa importante de lesión renal aguda. La incidencia de lesión renal aguda varía de un 10 al 60% dependiendo de la gravedad de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que la afectación renal en la leptospirosis puede variar desde un curso subclínico con proteinuria leve y alteraciones del sedimento urinario a lesión renal aguda grave. Leucocitos y glóbulos rojos se ven en el sedimento urinario. La proteinuria, cuando está presente, suele ser inferior a 1 gramo. Los pigmentos biliares y los cilindros granulares también pueden ser vistos. La lesión renal aguda puede presentarse con una rápida elevación de la urea y la creatinina sérica y puede asociarse con ictericia. Las disfunciones tubulares, principalmente del túbulo proximal, son muy frecuentes en pacientes con leptospira, incluso en ausencia de lesión renal aguda. Alteraciones como la bicarbonaturia, glucosuria y una reducción de la reabsorción proximal de sodio, se ha observado excreción de ácido y fosfato, y puede persistir lo que es un déficit en la concentración urinaria durante periodos prolongados. La hipopotasemia es un hallazgo frecuente en la lesión renal aguda de leptospirosis y se puede observar en 45-74% de los casos.
Otra característica temprana de la lesión renal es el hallazgo ecográfico de riñones agrandados, con ecogenicidad parenquimatosa relativamente normal, indicativo de nefritis túbulo-intersticial. Los riñones recuperan su tamaño normal tras el tratamiento eficaz de leptospirosis. Bueno, ya aquí en los principales factores implicados en lo que es la patología de la lesión renal aguda en la leptospirosis son acción nefrotóxica directa de la leptospira y la respuesta inmune inducida por toxinas. La alteración hemodinámica, la ictericia y la rhabdomiólisis también se asocian con lo que es la génesis de la lesión renal aguda en leptospirosis. En lo que es la fisiopatología o nefrotoxicidad directa, la membrana externa de la leptospira contiene componentes antigénicos que incluyen lipoproteínas, lipopolisacáridos y péptidos glucanos, endotoxinas que pueden explicar la lesión renal, lo que produce disfunción tubular e inflamación. Estos se van a encontrar en el túbulo proximal. El OMP o proteína de membrana externa más importante expresado durante la infección es el LIP32, que afecta directamente a las células tubulares protiformes, aumentando considerablemente la expresión de genes y proteínas proinflamatorias como la óxido nítrico sintasa inducible, la proteína quimiotáctica de monocitos, las células T y factor de necrosis tumoral alfa. La quimioquina es uno de los factores más importantes al comienzo de la inflamación de monocitos en la nefritis intersticial, mientras que en el factor de necrosis tumoral alfa, una citocina inflamatoria es un mediador de lo que es la endotoxemia. La OMP se une a la TLR2 en el túbulo proximal, que conducen esto a la activación del factor de necrosis, del factor nuclear, que estimula lo que es la producción de la CCL2 y así reclutar lo que son las células inflamatorias. La lesión renal aguda en la leptospirosis también puede tener un componente prerrenal. Puede observarse hipotensión por la reducción de la resistencia vascular sistémica y la deshidratación. La deshidratación es un hallazgo frecuente, este puede ser secundario a fiebre, vómitos y diarrea. La hipotensión puede verse agravada por lo que es la disminución de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, característica de la leptospirosis. Después de la reposición del volumen sanguíneo, los hallazgos clínicos mejoran. Los estudios han demostrado que más del 50% de los pacientes con la leptospirosis y la lesión renal aguda responden a la hidratación venosa, mejorando así lo que es la uremia y la oliguria. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas, este patrón comienza con vasodilatación periférica, inducido por citocinas y otros mediadores, principalmente lo que es el óxido nítrico. El segundo patrón observado en el 20% de los casos se caracterizó por un gasto cardíaco normal, resistencia vascular sistémica y la presión arterial. La ictericia está presente en casi todos los casos de leptospirosis grave y también contribuye a la lesión renal aguda. Los niveles altos de bilirrubina conducen a las alteraciones en lo que es la función renal. Se ha observado mialgia en casi todos los casos de leptospirosis, se ha detectado rhabdomiólisis a través de lo que es la elevación de los niveles de creatinquinasa. Esta se ha notificado en 45-62% de los casos. Las fallas secundarias a la rhabdomiólisis son vasodilatación renal, obstrucción tubular y la toxicidad directa de la mioglobina. El papel que juega la rhabdomiólisis en la génesis de la lesión renal aguda de la leptospira actualmente no es tan evidente. El tratamiento, vemos que el diagnóstico temprano y la institución de la terapia son los puntos más importantes en el manejo de la leptospirosis. La leptospirosis grave debe tratarse con penicilina intravenosa 1.5 millones de unidades cada 6 horas. También se debe tratar con ceftriaxona 1 gramo una vez al día o cefotaxima 1 gramo cada 6 horas. Todos son igualmente efectivos. La terapia con antibióticos debe mantenerse durante 7 días. Los antibióticos orales como la doxiciclina, amoxicilina, ampicilina, eritromicina o acitromicina son eficaces en casos menos graves de leptospirosis como una alternativa para pacientes sin afectación de órganos vitales y que pueden ser tratados de forma
ambulatoria. Bueno, ya en cuidados intensivos, la forma grave de leptospirosis requiere cuidados intensivos, principalmente en lo que respecta a la función renal, incluida la posibilidad de diálisis. Estudios recientes han demostrado el beneficio de la diálisis precoz en la leptospirosis con una reducción de la mortalidad. Ya entrando a lo que es en dengue y lesión renal aguda, podemos definir que el dengue es una enfermedad viral febril aguda, infecciosa, sistémica, transmitida por mosquitos del género Aedes aegyptis, caracterizándose por diferentes presentaciones clínicas y con evolución clínica impredecible. Se le describe como la principal enfermedad viral transmitida por artrópodos en áreas tropicales y subtropicales. Su incidencia ha aumentado en las últimas décadas, por lo que es considerada hoy en día como una enfermedad infecciosa emergente. Se ha convertido en uno de los problemas más serios de salud pública, acompañado con el incremento de la morbilidad. Es exactamente aceptado como una enfermedad inmunopatogénica. Desde esta perspectiva, la patogénesis del dengue puede explicarse por varias hipótesis implicadas en los factores inmunitarios, incluyendo aumento de la infección viral mediante anticuerpos de reacción cruzada, activación de las memorias de células T de reacción cruzada, acción de citocinas y 4, la activación del complemento. En la epidemiología, bueno, se considera que la población mundial en riesgo de contraer el dengue supera los 2 millones de personas y es la 10ª causa de muerte debida a enfermedades infecciosas. En el 2005, el dengue fue la enfermedad vírica atribuida a un mosquito que más afectó a los seres humanos. Se calcula que 2.5 mil millones de personas viven en áreas expuestas a riesgo de transmisión epidémica. La tasa de mortalidad del dengue hemorrágico en la mayoría de los países es 5%, pero este porcentaje puede reducirse a menos 1% con el tratamiento adecuado. La mayoría de los casos mortales se dan entre niños y jóvenes adultos. La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad de puede causar una enfermedad de variada intensidad. Luego de un periodo de incubación que puede ser de 5 a 7 días, se ha observado casos con un periodo de incubación de 3 hasta 14 días. Podrán aparecer las manifestaciones clínicas, aunque una alta proporción de las personas infectadas cursarán de manera asintomática, a otros cursarán con lo que es un intenso malestar general, cefalea, dolor retroocular, dolor muscular y dolores también articulares. Bueno, en lo que es la fisiopatología, una vez establecida la infección en el huésped, las células expresan como primera línea de defensa el interferón de tipo 1, que busca inhibir lo que es la replicación viral. Por otro lado, se inicia el proceso de presentación de antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y 2, lo que conlleva a que las células como la natural killer ataquen a las células infectadas y liberen junto a los linfocitos T. El interferón de tipo 2. Esta actividad es el fenómeno responsable del control de la infección, ya que se establece un estado antiviral mediado por interferón que evita la replicación del virus en las células infectadas o la infección de nuevas células. Por otro lado, los linfocitos T desempeñan un papel preponderante en el establecimiento y control de la respuesta inmunitaria frente al virus. Tanto los linfocitos CD4 como los CD8, estimulados por diferentes citocinas, como el interferón tipo 1 y 2 y el factor de necrosis tumoral alfa, se activan y secretan citocinas que pueden tener un carácter proinflamatorio o inflamatorio. Entonces, la infección viral induce apoptosis de linfocitos T en los primeros días de la infección, que de acuerdo a su intensidad puede influir favorablemente en la desaparición del virus o puede provocar la lisis de grandes cantidades de esas células y disminuir transitoriamente la competencia inmunológica del paciente, así como provocar daño en otras células y tejidos del huésped, tales como los endotelios, hepatocitos, miocardiocitos, neuronas, células tubulares, renales y otras, la cual podría explicar la afección de muchos órganos durante la infección. La afectación renal en el dengue está demostrada. La forma de presentación está dada por la proteinuria.
la hipoalbuminemia y la proteinuria son bien reconocidos en la infección por dengue. Esto se cree que se debe a la alteración de la infiltración alterada por la alteración del glicocálix, como el virus del dengue y el NS1, que son conocidos por unirse al sulfato de heparán, que es la parte del glicocálix. La infección por dengue ha sido asociada con una variedad de desórdenes renales, como son injuria renal aguda, proteinuria, hematuria y glomerulonefritis. Han sido reportadas durante poco tiempo después de la infección. La infección severa complicada con falla renal aguda se ha visto en 2 a 5% de los casos, ocasionando lo que es una gran mortalidad. La proteinuria ha sido detectada hasta en 74% de los pacientes con dengue grave. La hematuria ha sido detectada hasta un 12.5% de los pacientes. La lesión renal aguda es una complicación potencial de estos tipos de dengue y es típicamente asociado a hipotensión, rhabdomiólisis o hemólisis. La lesión renal aguda en el dengue hemorrágico es debida principalmente a una necrosis isquémica tubular aguda con edema e infiltración de células mononucleares. La lesión renal aguda ha sido reportada también en el dengue clásico, dengue hemorrágico y choque por dengue sin rhabdomiólisis. Como se mencionó, la inestabilidad hemodinámica, hemólisis, injuria glomerular y la acción directa de partículas virales en el tejido renal han sido considerados como probables mecanismos. Algunos autores han descrito casos de proteinuria aún en ausencia de alteración de la función renal. Otros autores hallaron valores altos de proteinuria en un 22% de los pacientes y otros investigadores han encontrado clara asociación entre proteinuria y formas graves de dengue. La proteinuria ha sido detectada en proporciones tan elevadas como un 74% de los pacientes con dengue hemorrágico. El grado del índice creatinina-proteinuria podría indicar la severidad de la infección por dengue, manifestando una patogénesis por mecanismo autoinmune que el virus desencadena en el sistema linforreticular, resultando en la fuga de proteínas en el glomérulo debido a una glomerulonefritis asociada. Lo que es el dengue y lesión renal aguda y glomerulonefritis, vemos que los glomérulos también pueden verse afectados por el dengue. La proteinuria autolimitada, que desaparece junto con la reducción de la enfermedad, ocurre hasta en el 74% de los casos. La proteinuria parece estar asociada con la gravedad de la enfermedad, como ya le había dicho, y está elevada en casos graves de dengue, mostrando una correlación positiva en el grado de trombocitopenia. Los análisis de muestra de biopsia renal de pacientes con dengue grave y lesión renal han mostrado depósitos de IgG, IgM-IC3 en los glomérulos, engrosamiento de la membrana basal y hipertrofia de las células mesangiales. En las zonas de depósitos de complejo inmune, recientemente se describió un caso de glomerulonefritis aguda y lesión renal aguda dependiente de diálisis en un paciente con dengue. La muestra de biopsia renal exhibió proliferación mesangial con depósitos complejos inmunes mesangiales, IgA dominante y necrosis tubular aguda. Una biopsia repetida 6 semanas después de la recuperación clínica del paciente, tanto del dengue como de la lesión renal aguda, pues mostró una reversión de los cambios glomerulares. Aunque la rhabdomiólisis se considera una complicación rara del dengue, los datos más recientes son contradictorios. Se han descrito anomalías histológicas en muestra de biopsia renal, debilidad muscular, mialgia y niveles elevados de creatinina quinasa sérica con frecuencias variables de diferentes poblaciones de pacientes con dengue. La patogénesis de la rhabdomiólisis asociada al dengue no ha sido bien dilucidada. El daño muscular puede ser causado por invasión viral directa, como han demostrado algunos estudios in vitro, o mediado por citocinas miotóxicas, como el factor de necrosis tumoral. Las muestras de biopsia muscular en pacientes con dengue mostraron una gama de anomalías, desde infiltrados inflamatorios hasta área de mionecrosis. La rhabdomiólisis es una causa conocida de lesión renal aguda, causa daño renal por vasoconstricción intrarrenal, lesión tubular directa y obstrucción tubular. Se informaron en la literatura 6 casos de dengue con lesión renal aguda y rhabdomiólisis.
Todos los pacientes tenían niveles elevados de CK y 4 exhibieron mioglobinuria. En cuanto a los síntomas clínicos, 5 pacientes exhibieron mialgia y oliguria, 3 sobrevivieron y 1 murió. Se desconoce el resultado de un caso. Se realizó una biopsia en un solo caso que mostró hallazgos histológicos característicos de necrosis tubular aguda y se detectaron depósitos de mioglobina en los túbulos renales por análisis inmunohistoquímico. Y ya por último, el síndrome urémico hemolítico inducido por la fiebre del dengue, caracterizado por una tríada que consiste en anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión renal aguda, se ha descrito en 3 pacientes. Uno de los casos fue sometido a una biopsia renal que mostró microangiopatía trombótica con arteriolar y microtrombos glomerulares, y la microscopía electrónica que reveló la presencia de estructuras microtúbulos reticulares, lo que sugiere una infección viral. Los 3 pacientes sobrevivieron con la recuperación de la función renal. Hasta aquí mi exposición. La bibliografía fue tomada de diferentes artículos, como podemos ver aquí. Gracias. Es Juan.